Te quiero mucho, Pablo. Neta, ¿me lo juras? Me vale verga. ¿Quieres ser mi novio? No, váyase a la verga. Hace 3 años que empecé a hablar de películas en el canal, y siempre me ha parecido curioso que lo haya hecho con la película de Transformers del año 2007, video que realmente no me gusta y no saben las ganas que tengo con hacerle un remake. Siempre se me hizo curioso empezar esta nueva etapa del canal con esa película, pero luego entendí que era para llegar a este punto, bueno, para el despertar de las bestias, que era la película de la franquicia próxima a estrenarse, y todo esto fue para hacerme una idea de qué exactamente espero de una película de Transformers, y aunque el despertar de las bestias en parte me dio eso que esperaba, millón veces he dicho que me gustó mucho, aún había algo que le faltaba y esos son los Transformers. En esta película tuvieron más participación y una ligera chispa de personalidad, sí, pero no dejaban de ser personajes secundarios en su propia película. Ese es de mis principales conflictos con todas las películas de Transformers, que pese a su nombre estar en el título de la película, son personajes que nunca han tenido el foco principal, en donde podrían demostrar el potencial de ser personajes con historias incluso más profundas e interesantes que cualquier protagonista humano, como ya lo han hecho en otras adaptaciones. Y es por eso que al escuchar de una película animada de la franquicia me emocioné. Para mí ese es el medio ideal para estos personajes, porque no hay una limitante de presupuesto como si lo hace live action. Y entonces salió el primer tráiler de Transformers One y me gustó. Sí, ahora lo miro con malos ojos por lo mal que vendió la película, pero me gustó porque mostraba aquello que yo andaba buscando. Y entonces hago la pregunta, ¿realmente esta película cumplió con eso? ¿De verdad Transformers One es tan buena como dicen? Bueno, acompáñame a descubrirlo en este nuevo episodio del helado parlanchín. La película inicia con Orion Pax, adentrándose en una sala con registros, que cuentan la historia de Cybertron, de cómo se creó y cómo surgieron los primeros Transformers, los 13 Primes originales, pero específicamente ve esto para saber qué le pasó a la Matrix. En esta película la Matrix es la responsable de que el Energon fluya por todo el planeta, y se menciona que desapareció por razones misteriosas. Y ok, ya sé que recién vamos empezando, pero tengo que comentar lo mucho que me sorprendió este inicio, no porque sea el mejor inicio que he visto en una película, no, para nada, sino que realmente esto es algo que no me esperaba por cómo vendieron la película. Miren, cuando se habla de Transformers One, casi siempre se termina hablando de su fracaso por culpa del pésimo marketing, y por lo menos para mí, este inicio demuestra eso. La película se vendía como aquella en la que conoceríamos el origen de Optimus Prime y Megatron, haciendo ver que la historia giraría en torno a eso, y aunque sí lo conocemos, en realidad eso es algo incluso terciario. Un ejemplo lo encontramos en el segundo tráiler, en el que aparece la frase antes de ser enemigos éramos como hermanos, mientras se mostraban imágenes del futuro de los personajes, para después cortar al pasado de los mismos. Por esto muchos, incluyéndome, pensaron que quizás la película iba a iniciar con algún adelanto hacia el futuro, y de ahí regresaríamos al pasado para conocer cómo llegamos a ese momento. Y no solo esta frase no aparece en toda la película, sino que la historia prácticamente inicia desde cero. No hay nada en ella que indique cómo van a terminar las cosas. Sí, como fanáticos ya sabíamos cómo iba a terminar esto, pero eso es algo externo. Como dije, la película inicia desde la absoluta nada, y eso me parece genial, porque así te permiten conectar más con la historia, pues estás igual de perdido que los protagonistas, y vas descubriendo la verdad a la par que ellos. En esto Orion es descubierto por los guardias del lugar, quienes lo amenazan con golpearlo, y en eso los distrae diciendo la frase, ah no, pues miren esto. Toda esta persecución termina cuando Orion es salvado por su gran amigo, que conoceremos como D-16, que también será uno de nuestros personajes principales. Ambos tienen una pequeña discusión, ya que se nos deja en claro que no es la primera vez que Orion hace esto. De hecho, momentos antes los demás mineros al ver a Orion ya lo reconocen, y dan a entender que incluso ya los tiene hartos con esa clase de acciones. Pero esta conversación nos permite también conocer la situación de este mundo y la forma de pensar de los personajes. En esta versión de Iacon, la sociedad se divide en dos clases sociales. La clase alta, conformada por aquellos Transformers que cuentan con la habilidad de transformarse, los cuales pasan sus días participando en carreras y disfrutando de diversos lujos. Y luego estaría la clase baja, conformada por los mineros. Estos son Transformers los cuales, aunque suene raro, no tienen la habilidad de transformarse. Esto porque no nacieron con el engranaje de conversión. Ellos se encargan de extraer Energon de las minas, y aunque su trabajo es de suma importancia, existe una enorme discriminación hacia ellos. Palabras como desengranados son utilizadas para referirse a ellos de forma despectiva. Toda esta sociedad es dirigida por un único gobernante,
gobernante, Sentinel Prime, supuestamente el único Prime sobreviviente de la guerra contra los Quintessons, además de que valientemente sube hasta la peligrosa superficie para encontrar la Matrix, y hacer que el Energon vuelva a fluir por todo el planeta. Es desde este punto de donde parten nuestros dos personajes principales, los cuales pese a ser mineros no pueden tener posturas más diferentes. Orion es alguien rebelde, irresponsable y que se mete constantemente en problemas por no seguir las reglas, pero esto lo hace con un propósito: hacer que los mineros tengan mejores condiciones de vida al intentar demostrar que pueden ser más de lo que ven. Es por esto que al inicio entró a aquella sala de registros, porque su plan es ayudar a Sentinel en encontrar la Matrix. Y aunque sus ideas son buenas y con intenciones puras, al final lo que quiere es una mejor vida para él y los suyos. El problema que parece tener es que no piensa en las consecuencias negativas que puede tener él u otra persona. Todo lo contrario a como es D16. Él en su lugar es atento y responsable con su trabajo, busca respetar las reglas en todo lo que hace. No es que esté conforme con su estilo de vida, pero acepta cómo funcionan las cosas, y a partir de ahí intenta mejorar su vida. Él confía en Sentinel y en todo lo que dice, confía en que siendo el mejor minero posible, y cumpliendo con lo que se le indica puede alcanzar un mayor estatus. Pero pese a tener posturas diferentes, algo que podemos notar, y que será de una enorme importancia, es la amistad entre estos dos. Lo primero que podemos observar es cómo siempre están ahí para ayudar al otro cuando se mete en problemas, o simplemente están ahí para hacer al otro feliz, como cuando Orion Pax le entrega a Dee un sticker de Megatronus Prime, y aquí dicen una frase que será muy importante para el resto de la película: yo siempre estaré contigo si tú estás conmigo. De ahí pasamos a las minas, en donde conocemos a otro personaje muy importante, Elita One, la capitana del grupo de mineros al cual pertenecen Orion y D16. De hecho, ella tiene una mentalidad muy similar a la de este último, solo que está más obsesionada con su trabajo. Lamentablemente para ella ocurre un accidente que provoca que la mina colapse, haciendo que un minero quede atrapado y que Orion rompa el protocolo para salvarlo, lo que ocasiona más problemas que resultan en que Darkwing despida a Elita. Por esto Orion le hace frente a Darkwing, lo que solo provoca que lo terminen golpeando junto a D16. Más tarde Sentinel envía un mensaje a la ciudad, en donde revela que ha regresado de la superficie con las manos vacías, algo que decepciona a todos hasta que cuenta que el día de mañana se llevarán a cabo la carrera de las 5000 de Ayacon, evento que por cómo la hacen ver es de los más grandes dentro de esta cultura, y quiero que se queden con esa parte para más adelante. Este anuncio hace que a Orion se le ocurra la idea de entrar a la carrera, siendo esta la oportunidad que tanto ansiaba para demostrarles a todos que los mineros pueden ser más, idea que se le hace tonta a Dee como era de esperarse, pero eso no detiene a Orion, porque al día siguiente logra engañarlo para que ambos entren a la carrera, y aunque por un segundo parecería que lograrían ganar, al final ambos quedan en el último puesto. Esto obviamente enoja a Dee, no solo por el engaño sino que se van a meter en serios problemas. Entonces aparece Sentinel que observó todo lo que hicieron, y en lugar de enojarse los felicita, dice estar encantado, especialmente porque la acción de estos dos provocó que los demás mineros aumentaran la productividad de Energon, y es por eso que los va a premiar y demás cosas, claro, siempre y cuando lo que esté diciendo sea cierto, pero en un momento llegaremos a ese punto. Las cosas finalmente parecen salir bien para nuestros personajes, hasta que Darwin aparece bastante enojado por la humilladota que le dieron en la carrera. Este los lleva hasta el subnivel más bajo, donde se encuentran con Vi, personaje que a partir de ahora funcionará como el alivio cómico de la película. Después de accidentalmente asesinar a uno de los amigos falsos de Vi, descubren un mensaje de Alpha Trion, uno de los Primes originales, en el que se encuentran unas coordenadas, y suponen que quizás ahí podría encontrarse la Matrix. Pero antes de que Orion empiece con sus cosas, Dee lo detiene haciéndole ver que es una idea tonta y peligrosa, pero Orion lo convence al meterle la idea de cómo reaccionaría Sentinel cuando le entregan la Matrix, porque un punto muy importante para el desarrollo de este personaje es que admira mucho a Sentinel, y ahorita verán por qué es importante. Entonces deciden ir hasta la superficie, y para eso deben tomar uno de los trenes del lugar. Ahí se encuentran con Elita, la cual obviamente odia a Orion con toda su alma, e intenta hacer que los atrapen, pero el tren avanza hasta llegar a la superficie, y de lo primero que nos damos cuenta es que no parece tener nada de peligrosa como tanto habían dicho momentos antes, excepto por la formación de uno de estos montes, que ocasiona que nuestros personajes salgan disparados del tren. Por esto, y como se quedaron sin forma de volver, Elita decide acompañarlos con la condición de que si esta aventura no llega a nada, los va a entregar a las autoridades de Ayacon. Así inician su camino, y rápidamente se dan cuenta que hay cosas que no cuadran con lo que tanto les han dicho, entre ellas que los Quintessons se encuentran en Cybertron, algo raro porque según Sentinel y el resto de los Primes, los habían derrotado, pero entonces llegan hasta el lugar de las coordenadas, y resulta ser la tumba de los Primes. De estos hay dos que destacan, el primero es Megatronus, que murió decapitado, lo que hace que Dee se enoje, y el otro es Zeta Prime, el portador de la Matrix, la cual no está donde debería. Deciden buscarla y entonces descubren Alpha Trion, el cual sigue con vida. Logran reanimarlo y una vez consciente, este les revela una oscura verdad: Sentinel es un traidor. Durante la guerra con los Quintessons, él servía como un asistente de los 13 Primes originales. Un día los mandó a una supuesta reunión de los Quintessons, pero esta resultó ser
ser una emboscada. Aún así, los Primes estaban a punto de ganar, hasta que Sentinel apareció para llevarse la Matrix. No dudó en matar a los Primes que estaban en su camino, entre ellos Megatronus, y una vez que tuvo la Matrix en sus manos, esta desapareció porque él no era digno, algo similar a lo que sucedía en Transformers 2. Y si no fuera poco, se lleva a cabo una reunión entre los Quintessons y Sentinel, y nuestros personajes no solo son testigos de cómo su líder se inclina ante sus más grandes enemigos, sino también de cómo les entrega el Energon por el cual cada día arriesgan sus vidas por conseguir. Y ahora es momento de hablar de por qué esta revelación me parece una genialidad. Quizás para algunos se les hizo predecible que Sentinel era el malo todo este tiempo, pero eso no significa que no esté bien hecho. Así se los digo, desde el minuto 1 de la película ya habían pequeñas pistas que quizás nunca notaste, pero ya te adelantaban que había algo raro. Al inicio de la película, cuando Ryan termina de ver aquel registro, este dice ¿por qué todas las leyendas de la Matrix terminan ahí? En la parte donde se cuenta que desapareció por razones misteriosas. Y sí, ¿por qué termina ahí? Más adelante descubrimos que hay una parte muy importante que falta. No desapareció por razones misteriosas, no, fue por culpa de Sentinel. Otro ejemplo estaría cuando descubren el mensaje de Alpha Trion, una casualidad narrativa que sin ella no habría película, pero que para mí se vuelve fascinante al preguntarme por qué un mensaje de auxilio de Alpha Trion con las coordenadas de la tumba de los Realms estaría en la basura, y lo más importante, ¿quién lo tiró? Hay más detalles así, y algunos surgen conforme más nos acercamos a la revelación, pero ahí no termina todo, porque hay un sinfín de detalles que nos muestran lo gigantesca que fue la mentira que Sentinel creó, y también cómo este logró manipular a todos. Regresando al inicio, ¿no les parece curioso que la sala de registros, en los cuales se encuentra la historia de Cybertron, tenga tanta seguridad? Información que ya de por sí vimos que está incompleta, para que aquellos que decidan investigar aún se mantengan en la completa ignorancia. Esto me cuadra aún más cuando Dee habla sobre Megatronus, porque siempre menciona que Sentinel dice que era el más grande de todos, lo que nos da a entender que Sentinel fue el responsable de contar la historia de los Primes, una obviamente modificada, pero mi ejemplo favorito, y uno que creo que hace notar el nivel de manipulación que maneja, es en su primer mensaje. Aquí revela que no logra encontrar la Matrix, algo que desilusiona a varios, pero también se puede observar como algunos expresan cierta desconfianza hacia él. Pero entonces revela que al día siguiente se llevarán a cabo las 5000 de Ayacon, y que además no habrá trabajo. Y no solo es que todos se ponen contentos, sino que fíjense como nadie vuelve a mencionar la Matrix hasta minutos después. Esto me recuerda un poco a la película de la dictadura perfecta. En un momento de la película, dos niñas desaparecen, y todo el país está al pendiente de ello, lo que no es más que una cortina de humo por parte del gobierno y la prensa para ocultar casos de corrupción y de paso también impulsar la carrera de un político. De hecho, en un punto las niñas regresan a casa, algo que nadie tenía planeado, y deben hacer todo un teatrito para cerrar el caso. Quizás es una comparación rara, son películas muy diferentes, pero piénsenlo, en ambas mediante un evento mediático se buscó distraer a la población y les funcionó. ¿Y eso no es genial? Una traición, una mentira que con pequeños detalles se te va adelantando pero que tú no te das cuenta hasta que vuelves a ver la película. Eso es lo que para mí marca la diferencia entre esta película y las demás, mientras que en ella si uno presta atención, más errores y cosas sin sentido vas a encontrar, y en cambio esta es una película que te recompensa por pensar. Mientras más atención prestes, más detalles vas a entender, y por lo menos para mí, esas son las mejores obras. De verdad, ¿por qué estamos discutiendo si esta es la mejor película de Transformers? Todo esto afectó gravemente a nuestros personajes, y aquí podemos ver reflejados dos formas de reaccionar ante una situación como esta. Principalmente los vemos reflejados en Orion y en D16, y esto será lo que guiará el desarrollo que van a tener estos personajes a partir de ahora. En Orion vemos una reacción más centrada en lo racional, en realizar planes de cómo revelar la verdad ante todo el mundo, y cómo eso podría ayudar en mejorar las condiciones de vida actuales. Está igual de impactado por lo que descubrió, pero busca soluciones, algo muy acorde a la forma de ser de este personaje, porque ya vimos que cualquier situación la ve como una oportunidad de cambiar las cosas. El día de mañana habrá una carrera, hay que entrar para demostrarles a todos que podemos ser más. ¿Encontramos las coordenadas de la Matrix? Nosotros iremos a buscarla, mientras que en Dee su reacción se centra en la ira. No hay planes, no existe la razón, solo existe una idea de venganza. Parte de esta reacción es producto de cómo Dee admiraba a Sentinel, lo defendía siempre que tenía la oportunidad, creía en lo que decía y ponía todas sus esperanzas en él. Y claro que debió afectarlo el enterarse sobre que no solo asesinó cobardemente al que es su héroe, sino que también que todo este tiempo solo los estaba explotando mientras les mentía a la cara. Pero algo muy acertado es pensar que Dee siempre tuvo esta ira, provocada y acumulada por el trato que mineros como él reciben a diario, pero que se la guardaba porque tenía fe en que las cosas podían mejorar, en que las cosas tenían un propósito. ¿Se acuerdan de lo que mencioné al inicio acerca de la forma de pensar de D16? Bueno, aquí toda su vida de un segundo a otro colapsó. Todo en lo que creía, seguía y defendía, con lo que formó una identidad, fue una mentira. Y entonces cuando descubres que todo tu mundo, que las bases con las que creciste, no solo se destruyeron, sino que jamás existieron, ¿qué te queda? Por lo menos para Dee, lo único que queda es la ira. Ira que siempre estuvo ahí, y solo necesitaba una razón para explotar.
ayudar. Esto queda bastante en claro cuando dice: quiero llevarlo a las minas para que todos vean que es un Prime falso, quiero que sufra y que se muera en la oscuridad. Si esto no fuera suficiente, Alpha Trion les revela una última y devastadora verdad: ningún hijo o hija de Cybertron nace sin engranaje, lo que quiere decir que sí nacieron con la habilidad de transformarse, pero el propio Sentinel decidió quitárselos para que sirvieran como mineros. Y ahora que ya saben toda la verdad, es momento de mostrársela a todos. Así Alpha Trion les entrega el engranaje de sus hermanos, para que ahora sí puedan transformarse. Además les da la evidencia que necesitan. Al mismo tiempo son descubiertos por Arachnid y el resto de las tropas de Sentinel, por lo cual Alpha Trion se queda para hacerles frente, mientras que los demás escapan hacia Iacon. Lamentablemente Alpha Trion es capturado y llevado hasta Sentinel, quien lo asesina mostrando cero culpa por todo lo que hizo. Simplemente esto sirve para que la audiencia odie aún más a este personaje. Pero cuando nuestros personajes se escapan, hay una escena muy interesante. Dee le dispara un bacon y ante esto tiene una ligera catarsis, porque ahora sabe que tiene poder. Ya antes mostró sus intenciones de matar a Sentinel, pero luego expresa sus dudas y miedo, porque como tanto les han dicho, son solo mineros con pocas opciones. ¿Qué podrían hacer? Pero ahora ya tienen poder, ya tienen opciones, y Dee no va a desaprovechar eso. La noche llega y Orion habla con su amigo, pues notó lo que dije, y D16 dice una frase que lo va a definir el resto de la película: no volverá a confiar en un supuesto líder nunca más. De pronto son capturados por la llamada Guardia de Élite, al pensar que eran espías de Sentinel. Estos pelearon junto a los Primes, y fueron testigos de su caída. Por esto Orion quiere pedirles ayuda, pero antes de llegar a algo, Dee intenta irse del lugar para cumplir con sus planes de hacer pagar a Sentinel, y claramente no está dispuesto a seguir a Starscream, el líder de la guardia, lo que lleva a una pelea entre ambos, algo que emociona al resto de la guardia, y le dicen a Dee que siga, porque aquí estos dicen que lo único que importa es la fuerza de un bot sobre el otro, y esto es lo que aplica a Dee. Hace uso de la fuerza para hacer ver que él es el más fuerte, él es al que tienen que seguir, y eso es justo lo que funciona, y tanto nosotros como Orion podemos darnos cuenta que algo ha cambiado en Dee. Hay muchos detalles en esta escena, pero quiero dejarlos para cuando hable de la misma exacta escena, pero del lado de Orion. De pronto son descubiertos y D16 y V son capturados, además de varios miembros de la guardia, algo que no pueden evitar Elita y Orion, ya que quedaron noqueados en medio de la batalla. Al día siguiente Elita y Orion se reúnen, y este último se desanima al notar la situación, y que para colmo las pruebas fueron destruidas. Y aquí hay un momento que se me hizo entre fascinante y extremadamente bonito. Elita se acerca a Orion y le intenta motivar. Esta escena me recordó un poco a cuando en Cómo entrenar a tu dragón, Astrid hacía lo mismo con Hippo. Es un discurso hasta cierto punto cursi, de cómo irónicamente aquello por lo que tanto se le juzgaba es en realidad su rasgo más valioso. En ambas sucede exactamente lo mismo, pero creo que lo interesante de un momento como este es que esas palabras provengan de la persona que en un momento de la película lo consideraba como su mayor enemigo. La verdad es que he ignorado el personaje de Elita solo porque quería llegar a este momento. Me parece muy interesante su desarrollo, porque es una mezcla entre el de Orion y el de D16. Ya mencioné que Elita tiene unas bases similares a las de este último. Es obsesionada con su trabajo y crea una identidad en torno a eso. Pero al igual que Dee, al descubrir que todo eso fue una mentira, su realidad colapsa. La diferencia es que decidió seguir el camino de Orion. Las palabras de Elita lo son todo, porque aquí nos cuenta cómo encontró el valor y la inspiración en lo que pensaba que era el rasgo más inútil y estúpido de una persona que le desagradaba. Es como lo dice: soy mejor que tú en todo excepto que tienes esperanza. En lugar de dejarse llevar por la ira y el resentimiento, decidió por primera vez escuchar lo que Orion tenía que decir. Sus ideas antes podían parecer tontas, pero quizás ese optimismo ciego que tiene es justo lo que más valor tiene en momentos como este. No centrarse en lo malo, en lo que se ha perdido, sino en lo que se puede hacer. Y al igual que Astrid, cuando esta persona se siente perdida, es su turno de mostrarle lo tanto que una persona como él puede aportarle a los demás. Gracias a esto Orion recupera los ánimos, y se le ocurre un nuevo plan: usar a Arachnid para revelar toda la verdad, ya que ella siempre está junto a Sentinel, y para eso deciden reclutar al resto de la guardia de élite. Mientras tanto Sentinel llega con los prisioneros, y tiene una discusión con Dee que me parece interesante por esta frase: ya no te tengo miedo. ¿Quieres saber por qué? Porque ya no me queda nada que perder. Tú me quitaste todo. Y digo que es interesante porque no es cierto. Aún le queda al que es como su hermano, y quiero que se queden con esto para lo que es la escena más importante de la película. Luego Sentinel procede a torturar a Dee, restregándole que después de haber matado a Megatronus, se quedó con su engranaje, y entonces le funde en el pecho la cara de su héroe, dando origen al símbolo de Decepticon. Y esto es muy curioso, porque pese a que Dee odia con toda su alma a Sentinel, termina siguiendo sus mismos pasos, incluso usa como parte de su nueva identidad cosas que Sentinel le deja. Por otro lado, Orion llega con el resto de los mineros, los cuales le comentan que pensaban que había muerto, ya que Sentinel les había dicho que lo hizo por sus heridas que sufrió durante la carrera, algo que aporta mucho a lo que había dicho de la manipulación por parte de Sentinel, porque ¿en qué momento anunció eso? Según él, iba a premiar a Orion y a D16, y que iban a hacer cosas grandes juntos, pero ¿y si solo quería silenciarlos para que ningún otro minero hiciera algo similar? Este es un punto muy interesante, porque hay muchas razones por las cuales Sentinel diría algo como esto. Quizás sí los iba a utilizar, y cuando ya no le
le fueran útiles simplemente los mataría, o el plan siempre fue matarlos, y solo mintió para no levantar sospechas. Y entonces Orion les cuenta la verdad, y cuando les muestra su engranaje tengo que decir que esta escena me rompe. Ver a todos los mineros reaccionando como niños pequeños, observando la cosa más impactante del mundo, cuando debería ser algo normal para ellos. Se supone que es una parte de su cuerpo y aún así lo ven como algo insólito. Es aquí donde Orion empieza a hablar, y da paso a una de las escenas más importantes de la película, y nos va a permitir hablar de la escena de D-16 tomando el liderazgo de la Guardia de Élite. Ambas escenas funcionan para exactamente lo mismo, mostrar a nuestros protagonistas convirtiéndose en líderes de un grupo, pero hace notar la diferencia en cómo lo hacen, y queda justo en el clavo con el desarrollo de ambos. Dee lo hace mediante la fuerza, se gana la admiración de un grupo no por sus palabras, sino porque es el más fuerte, incluso lo hace con el miedo. Su discurso no suena a uno que busque motivar a su gente, no, suena a una amenaza, lo que realmente no le importa a Dee, porque está enfocada en su misión de matar a Sentinel, y en el caso de que necesite un ejército, no va a perder su tiempo en dialogar con ellos, no, va a conseguir ese ejército con la fuerza, algo totalmente opuesto a lo que sucede con Orion, el cual se acerca a su gente, pese a medir el doble que ellos, se agacha para quedar como un igual. Algo muy interesante es notar la diferencia que existe en ambas escenas con respecto a la puesta en escena. En la escena de Dee la puesta en escena es más movida, busca seguir y enfatizar cada acción del personaje. El que la puesta en escena sea así podría reflejar el estado en el que el personaje se encuentra, furioso, intenso, agresivo y demás palabras que no se me vienen a la mente. Pero otra cosa es que la entre comillas cámara siempre ve a Dee desde abajo, intenta hacerlo ver como alguien grande, todo lo contrario a lo que sucede con Orion. La puesta en escena es mucho más lenta, y lo más importante es que siempre ve a Orion desde arriba, o lo hace ver como un igual frente a los demás, e incluso por la luz diría que lo hace ver como una especie de mesías. Y digo que esta escena es súper importante, porque además de dejar en claro el papel que el personaje va a tomar, siento que aquí se da conclusión al camino que el personaje recorre durante toda la película. No digo que ya no hace nada más con Orion, porque aún nos falta la escena de... Pero aquí se da una especie de cierre. Ya antes hablamos de cómo Orion era al inicio, y por eso es fascinante el cambio que tiene, porque descubrir la verdad le da el enfoque a sus ideas que tanto necesitaba. Obligan al personaje a hacerse responsable, porque le dan una carga con la cual lidiar, que piensa en las consecuencias, en lo que va a perder en caso de fallar. Ese es el cambio que tanto necesitaba, es por eso que esta escena funciona tanto. Es ridículo pensar que alguien como Orion Pax al inicio se convierte en un líder al cual seguir, y lo interesante es que él mismo lo sabe, y por eso se acerca de forma tan personal con ellos, y partiendo desde lo que Elita le dijo, de tienes una visión del futuro que nadie más tiene, y eso es lo que necesitamos. Él toma la rebeldía, que lo hacía romper las reglas que tanto lo caracterizaba, pero la dirige para inspirar a otros a hacer lo mismo, ahora no por una idea tonta, no, por una causa que vale la pena. Así comienza la primera parte de la batalla final, donde Elita, Orion, la Guardia de Élite y los mineros se enfrentan a las fuerzas de Sentinel, y así siguiendo el plan de mostrarle a todos la verdad, logran que la ciudad se oponga a Sentinel, pero eso no le importa a Dee, y sigue con su plan de matarlo, pero Orion lo detiene en el último segundo. Le dice que la nueva era de Ayakon no puede iniciar con una ejecución, y que no sea como Sentinel. Eso último enoja a Dee, lo quita y cuando está por matar a Sentinel... Orion recibe el disparo y casi cae de la plataforma. Dee lo salva estando en shock por lo que acaba de hacer. Y es aquí donde regresamos a la frase que le dijo a Sentinel, de que le había quitado todo. Digo que es mentira porque sí, Sentinel le quita el engranaje, y lo condenó a ser un minero que arriesga su vida cada día para conseguir Energon. Además de que lo hizo vivir una mentira, y por ende todas sus creencias, sueños y su identidad que había formado con base a eso, nunca fueron reales. Pero digo que es mentira porque aún tenía algo en su vida, una persona que estaría dispuesta a hacer todo con tal de ayudarlo. Orion claramente no buscaba salvar a Sentinel, sino a Dee. Quería evitar que se convirtiera en un ser tan cruel, cobarde y traicionero como Sentinel, pero Dee en su ira no entendió eso, y el que terminó pagando fue el mismo Orion. Entonces con este último al borde de la muerte, ahora sí lo perdió todo, y Dee decide cruzar la línea, llegar al punto de no retorno con una acción que al inicio se creía impensable. Dee suelta a Orion, dando paso a la mejor escena de la película y sin duda alguna de las mejores de toda la franquicia. Este momento se divide en dos partes. Por un lado, Dee asesina de forma brutal a Sentinel, así ganándose a varios seguidores. De ahí se coloca el engranaje de Megatronus, para pasar a nombrarse como Megatron. Y la segunda parte es de Orion, que cae hasta que es recogido por Primus, quien después de observar todo lo que ha hecho por Cybertron, decide darle la Matrix. La dirección y la música son impresionantes, pero creo que lo que hace que esta escena impacte tanto, es que todo lo que la película estuvo planteando, converge en este exacto momento. Dee completando su venganza, pero a la vez finalizando con su proceso de corrupción, al convertirse en aquello que juró destruir, y de paso masacrar la memoria de su ídolo al tomar su
su nombre y pasar a ser un tirano genocida con intenciones de acabar con una ciudad entera, porque quiere destruir todo lo que su enemigo construyó durante años. Además de cerrar lo último en el desarrollo de Orion, al ser recompensado por todo lo que hizo hasta ese momento. Y pese a ser una escena que tiene muchas cosas que cerrar y expandir otras, logra hacer que todo funcione, no pierde el ritmo y cada segundo no deja de ser impactante. Una comparación que muchos hacen y con justa razón es con la escena del salto de fe de Spider-Man Into the Spider-Verse. En ambas escenas el protagonista físicamente se encuentra cayendo, pero a nivel personal se encuentra en su punto más alto. En el caso de Orion, este se convierte en Optimus Prime y obtiene el mayor título de todos, pero me atrevo a decir que todavía llevan esto al máximo nivel, porque lo hacen pero también haciéndolo al mismo tiempo, pero al contrario con otro personaje, Megatron. Él físicamente está en la cima, está literalmente sobre un punto más alto que los demás, e incluso también en poder, presentándose como el nuevo gran líder y consiguiendo decenas de fieles seguidores. Pero a un nivel personal no, acaba de traicionar a su mejor amigo y también se convirtió en aquello que más odiaba, y sin mencionar que todavía siguen con esta comparación entre los dos, con un detalle que quizás sea muy pequeño, pero tiene mucho valor. Megatron se nombra a sí mismo, mientras que a Orion se le otorga el nombre de Optimus Prime. Otro gran detalle que concluye con todo lo que hemos visto en escenas anteriores. En fin, Optimus llega a Megatron, y me gusta la reacción de este. Al inicio se sorprende de ver a su viejo amigo, aquel que creía muerto, pero inmediatamente se enoja y le gana incluso la envidia, al ver que tiene la Matrix. Son esa clase de detalles que nos dejan en claro cómo aquel minero agradable que era un gran amigo, simplemente ya no está. Él mismo cruzó el punto de no retorno. Entonces Megatron se enfrenta a Optimus, que en cierto punto hace aparecer su mítica hacha, que por cierto es el hacha de Z Prime, pero con los colores invertidos. A la pelea se une la guardia de élite, solo para ser humillados rápidamente junto con Megatron. Y una vez este es derrotado, Optimus le expresa su enojo por cómo traiciona a Cybertron y sobre todo a él, y aunque esto le duela, decide desterrar a su amigo de Ayakon, lo que dará paso a una enemistad que durará por siglos y ocasionará la devastación del planeta. Y esta guerra da comienzo cuando Megatron dice: "Esto no ha terminado, Prime". Y esperen, ¿esas son lágrimas? Por un lado es bastante obvio que el que Optimus le corte su cañón le debió doler, pero creo que la razón principal es que Megatron llora por cómo terminaron las cosas. Quizás está reflexionando sobre todo lo que acaba de hacer, pero por lo menos para Optimus lo que hizo no tiene perdón, y es ahí donde Megatron abandona toda posibilidad de tener una redención. Otro gran detalle es que cuando Megatron dice "esto no ha terminado, Prime", al decir esto último hubieron personas que notaron que por sus labios en realidad estaba por decirle Pax, pero al último segundo lo cambió. Algo muy interesante porque claro, Megatron obviamente no sabe si su amigo ahora tiene un nuevo nombre, pero el que lo llame Prime a secas es hasta una forma de cortar lazos con él. Tú ya no eres nada para mí, ya no eres mi gran amigo, solo eres el nuevo Prime de Ayakon y un total desconocido para mí. Ahora que me desterraste, eres mi enemigo jurado. Entonces Megatron se retira junto a la guardia de élite, y Optimus recuerda aquella vez donde ambos eran solo dos mineros recién ascendidos con los nervios de su primer día, y es ahí donde Orion le dice a Dee: "Yo siempre estaré contigo si tú estás conmigo", y esa frase me rompe personalmente. Algo que me parece curioso es como al inicio Dee es el que tiene que terminar la frase, con la parte de "si tú estás conmigo", pero Orion en esta escena la dice completa. Es una especie de trato que existe entre los dos, mismo que es creado justo aquí, y a partir de ahí, ambos deben cumplir con su parte del mismo, reflejado en que cada uno debe decir una parte de la frase. "Yo siempre estaré contigo si tú estás conmigo, yo estaré para ti en las buenas y en las malas, estaré para ti para apoyarte en lo que necesites, estaré para ti para hacerte la persona más feliz con las cosas más simples, estaré para ti para mejorar tu vida, estaré para ti para hacer que el peor de tus días se convierta en el más alegre. Yo siempre estaré contigo sin importar qué, si tú estás para mí". Y en el momento donde Orion más necesitaba a Dee, este no estuvo para él. No cumplió con su parte del trato, y de ahí entendemos su enojo. Y quiero regresar a la escena donde Dee suelta a Orion, porque esta parte ya la vimos. Durante la carrera hay un momento donde Dee está por caer, y es Orion quien lo salva. Así podemos observar la misma toma, pero con los papeles invertidos. Un foreshadowing por lo menos curioso, y del cual le quiero dar una interpretación. Orion es el que evita que Dee caiga en la oscuridad. Desde que descubren la verdad, nota que algo cambia en su amigo, y siempre busca que no se corrompa. Lo intenta detener para que no cometa el mayor error de su vida, pero Dee sí está dispuesto a caer, y si quiere lograrlo, Orion debe desaparecer. Ahora que la batalla ya terminó, es el momento de dar paso a una nueva era en Ayakon. Así Optimus usa la Matrix para regresar el Energon al planeta, y además les da a los mineros el engranaje para transformarse. Y me parece curioso como nadie habla de esto, pero estos son los diseños de la película de Bumblebee. ¿Qué
pedo. Y por último, Optimus le manda un mensaje a los Quintessons para que no regresen al planeta porque él y el resto de los Autobots estarán dispuestos en pelear para defender su mundo. Y en la escena post créditos, Megatron crea a los Decepticons, gritando la mítica frase de Decepticons levántense, frase que pudimos escuchar en series como Animated o Transformers Prime. Y si las comparaciones con Sentinel no fueran suficientes, la frase de levántense es una que el mismo Sentinel le dijo a Megatron. En fin, con esta gloriosa escena que me recuerda a Doom parte 2 y que solo me hace soñar con una secuela, se termina la película. Antes de seguir, ¿qué tal si traemos de regreso el momento saludos? Le mando un enorme saludo al Grand Prime, a Momazos el Don Robotón, Doki2, el Lógicas y Ángel Martínez, que sí, juro que en este año sale el video de Beast Wars 2. En fin, si quieren aparecer en el siguiente video pueden dejar su saludo en la caja de comentarios. Ok, realmente no tengo ningún problema con esta película, excepto uno, y que de hecho tengo con varias otras películas animadas como Robot Salvaje, El Gato con Botas 2 y entre otras, y es el tema de los créditos finales. Simplemente me parece curioso como películas que expresan una creatividad gigantesca en la hora y tanto que duran, tengan unos créditos bien culeros. Dejaría pasar que solo fueran letras y tan solo fuera algo similar a Tortugas Ninja, que al menos tiene cierta creatividad con las imágenes, aunque el hecho de que mi problema surja cuando la película ya terminó, habla bastante bien de ella. Esta es la parte en la que expongo lo que me encantó de la película fuera del análisis, pero siendo honesto, que no he dicho ya de Transformers One y que no estuviera en los últimos 6 videos, que cuenta con una animación hermosa y que contiene impresionantes escenas de acción, en las cuales aprovecha que es una película animada y que no existe una cámara física que te limite, algo que se transmite a las escenas más tranquilas buscando aprovechar un lenguaje cinematográfico para contar más cosas con la pura imagen, que contiene una banda sonora impecable que logra ser tan inmersiva que en mi caso ni noté cuando estaba presente, o que lo mejor de la película son sus personajes e historia, de los cuales llevo hablando durante todo el video. Así que si me lo permiten, ¿qué tal si pasamos a la... Transformers One es una belleza. Desde que tengo memoria he sido fan de esta franquicia y me he interesado en conocer más sobre ella, y todo para poder entenderla mejor. Entender no solo cómo funciona su mundo, sino qué clases de enseñanzas intentan transmitir, bajo qué bases se desarrollan sus personajes y qué se busca representar con ellos. Quizás lecciones de liderazgo, aprender a formar nuestra noción de lo bueno y lo malo, a no dejarnos llevar por el odio, cuestionar lo que nos rodea y saber diferenciar si eso es lo correcto o no, o quizás aprender a cómo nosotros podemos demostrar lo que realmente valemos más allá de lo que otros ven. Eso es para mí lo que esta franquicia se trata, más allá de una simple excusa de vender juguetes. Y Transformers One hace un gran trabajo en demostrarle al mundo la capacidad de esta franquicia de contar grandes historias. Transformers no solo es una saga de películas sin sentido y explosiones, puede ser incluso arte. Tengo una relación amor-odio con las películas live action, principalmente con el Bayverse, ya que gracias a ellas conocí esta franquicia que tanto amo, pero están lejos de ser películas siquiera decentes. Con Bumblebee y Rise of the Beast no me sucede tanto esto, pues ustedes saben que son películas que me encantan, pero aún así les faltaba algo. Eran películas que no intentaban ser algo más con esta franquicia, algo que se hizo Transformers One. No es una película que revoluciona el cine y la animación, y tampoco intenta eso. Es hasta tonto crear una crítica en torno a eso, porque tanto el cine como el arte en todas sus formas ha existido durante siglos, y es prácticamente imposible crear algo que sea 100% original, y que no tenga elementos que no hayan sido usados por otros. Lo que sí se puede hacer es tomar algo y hacerlo a tu manera para que sea especial, y eso es lo que hizo Transformers One. La historia de dos hermanos o de grandes amigos que se convierten en enemigos es una que ya se ha contado antes y aún así funciona. Decide tomarse en serio a su mundo, a sus personajes y a sí misma para aprovechar todo el potencial que los fans de esta franquicia llevan pidiendo durante años. Creo que en vez de estarnos preguntando si esta es la mejor película de Transformers, deberíamos mejor hacernos la pregunta por qué siquiera nos estamos preguntando eso en primer lugar. Porque Transformers One es una joya de la animación y una hermosa tragedia.